Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y en este espacio tengo de invitada a Andrea Boullosa con la intención de que, podamos compartir, conversar acerca de esa aventura y ese desafío que implica viajar a solas, viajar en solitario, que puede traer muchísimos aprendizajes, muchos retos, pero al mismo tiempo creo que es, es como un componente que le da mucho más poder a nuestro proceso de interocepción, de autoconocimiento, y creo que también impulsa muchísimo nuestro desarrollo personal. Así que bienvenida, Andrea. Me gustaría que te pudieses presentar. Hola Kimi, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer estar aquí hablando contigo hoy. Bueno, mi nombre, como has dicho, pues Andrea. Tengo 33 años y me encanta viajar, me encanta el mar, me encanta todo eso. Y desde los 22 más o menos es que he estado viajando ya por mi cuenta. Y bueno, ya a día de hoy pues he viajado por unos cuantos países de Europa y otros países de otros continentes. Y bueno, la verdad es que cada lugar al que he ido me ha aportado algo y bueno, por eso también me encanta viajar porque me encanta conocer otros lugares, otras formas de pensar, otras formas de hacer las cosas y como que te abre mucho más la mente a otras posibilidades. ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente me dedico, organizo viajes para nadar con animales marinos de forma sostenible. Entonces, este año he empezado otra vez, después de un año que estaba fuera, he empezado otra vez con los viajes y tengo unos viajes para Azores este verano, para nadar con delfines, con tiburón ballena y con mantas. Y bueno, me encargo de eso, de preparar estos viajes, asegurarme de que las empresas sean sostenibles y éticas y buscar a las personas que quieran venir conmigo allí. Eso me encanta. Oye, ¿y cómo llegaste a eso? O sea, de base, ¿tienes alguna profesión? ¿Cómo fue ese camino de irte dirigiendo a eso que haces ahora? Bueno, yo estudié comunicación audiovisual y mientras que estaba estudiando comunicación audiovisual, probé por curiosidad el buceo y me fascinó, me encantó y me cambió la vida desde el primer día que lo probé y quise aprender más, sacar más cursos de buceo para ser cámara submarina, porque claro, así unía pues lo que había estudiado de comunicación audiovisual con el buceo. Entonces, en un año me saqué los tres primeros cursos de buceo en España y estuve practicando también, y, participé en un concurso de vídeo submarino y también hice algunos cursos de fotografía y vídeo submarino y luego también cuando estaba ya terminando la universidad hice un voluntariado, especie de prácticas en República Dominicana y allí yo estaba trabajando en una ONG que ellos fundan otras ONG en el país y unas de esas las que ellos fundan son que hacen trabajos ecológicos en el mar. Entonces, por ejemplo, estaba uno que hacía trasplantes de arrecifes de coral en algunas temporadas del año. Me tocó, bueno, yo me ofrecí para grabar todo eso que estaban haciendo debajo del agua. También en Punta Cana estaban poniendo un museo submarino, entonces también fui a grabarlo para mostrar cómo era, que Wow. eso trae vida marina. Y bueno, también en Samaná pues tuve la oportunidad de hacer un voluntariado con ballenas para registrar dónde estaban. Entonces, claro, tras esa experiencia de República Dominicana y además que hice muchos amigos biólogos marinos, me encantó todo eso de, bueno, obviamente de la cámara, del buceo y de los animales y de la divulgación científica también un poco porque había muchos de estos animales que estaban en peligro de extinción o los arrecifes de corales que también se están destruyendo mucho. Entonces quería como unir todo eso, además de que también me gustan mucho los viajes,
Y bueno, pensándole, dándole vueltas, al final nació el Safari Azul, que es como yo llamo a mi proyecto, y es con la idea de poder, por un lado, educar a las personas que van a hacer estas actividades para que sepan una buena forma de hacer actividades con animales, también poder hablar un poco sobre algunos de ellos que están en peligro de extinción o que haya que protegerlos por alguna razón. Y bueno, también obviamente pues tener la oportunidad de vivir estas experiencias, tanto yo como las personas que vengan, y bueno, un poco unir todo, todo lo que me gusta en una sola cosa. Claro, y en ese proceso, ¿cuánto tiempo ha pasado? Wow, ha pasado ya mucho tiempo, porque yo me fui para República Dominicana en el 2016 más o menos. En el 2017 creé mi blog de viajes. En el 2020 fue que se me ocurrió la idea del Safari Azul. En el 2022, porque por la pandemia y todo eso, fue que por fin pude hacer un par de viajes. Luego me fui un año a Australia, y ahora que he vuelto a Australia en el 2024 es que ya estoy como más en serio a hacer los viajes, y bueno, tengo 4 o 6 viajes este año más o menos. Genial. Oye, cuéntame de tu primer viaje, ¿sí? ¿Cuál fue tu primer viaje? Bueno, yo, o sea, tuve mi primer viaje así como para irme yo sola, fue para ir a Alemania. Surgió así de la nada, me encantó la ciudad a la que fui Colonia. Y bueno, he ido 3 veces ya a esa ciudad porque es que me enamoré. A lo mejor fue porque fue mi primera ciudad a la que salí aparte de España y tal, que haya ido yo por mi cuenta con unos amigos. Y la verdad es que me encantó esa ciudad, la gente de allí. También los alemanes mismos dicen que la gente de Colonia son como los italianos de Alemania, porque son como mucho más sociables y todo, ¿no? Entonces, bueno, esa ciudad me encantó. Luego también me fui un verano, que fue como el primer viaje así más largo, que me fui un mes a Dublín con mi hermano, y nos encontramos allí con otros españoles y que aprender inglés, pero no aprendimos nada porque estábamos los 10 españoles juntos todo el día, todo el mes, entonces no aprendimos nada, pero lo pasamos bien, por lo menos. Y luego, mi primer viaje sola, fue al año siguiente, en el 2014, que yo tenía 23 años, y decidí irme sola por Europa 2 meses con la mochila, y bueno, habiendo planeado un poco dónde ir, pero al final pues todo fue un poco cambiando algunos lugares y depende de cómo iba surgiendo todo. Y en este caso, ¿qué desafíos sientes que transitaste en ese primer viaje? En el primer viaje viajando sola. Sí, claro, que me comentas que, ok, ¿qué países recorriste y tenías 23 años? Sí, sí, tenía 23, además de que en ese momento yo todavía era como muy dependiente de que no me gustaba ir sola ni al supermercado, o sea, ni a cualquier cosa, o sea, era como que no, yo quiero ir con alguien y no quería estar sola, o, o incluso me parecía raro irme sola al cine, por ejemplo, o sola a un restaurante. En ese momento pues no me lo imaginaba. Y, o sea, ¿ese viaje que emprendiste a solas fue algo decidido o fue simplemente como que tenías planificado inicialmente hacerlo con alguien y luego simplemente te Sí, tocó o sea, hacerlo sola? principio, yo desde unos meses antes, o sea, el viaje empezó en julio. En septiembre del año anterior, yo ya estaba pensando en el año que viene, cuando volví del viaje de Dublín. Cuando volví, yo dije el año que viene, en verano, entre los meses de un año y otro de la universidad, quiero irme de viaje por Europa con la mochila y irme en tren y todo. Entonces busqué amigos que quisieran ir, me dijeron, sí, sí, yo también quiero, yo también quiero. Pero claro, pasaron los meses, llegó el día y la gente se echó para atrás, no, que no puedo, no, que no sé qué. Entonces yo en ese momento pues había conseguido ahorrar dinero, tenía el tiempo, porque claro, cuando estás en la universidad o en el colegio, pues tienes mucho más tiempo de vacaciones. Y dije, o sea, tengo tiempo, tengo dinero, o sea, es ahora o nunca. O me espero a otro momento en el que tenga otra oportunidad de estar con alguien que quiera viajar a esos mismos lugares que yo, o me voy yo sola y ya está. Y le pregunté a un amigo que él también había viajado solo, y le pregunté, bueno, ¿cómo es eso de viajar solo? O sea, ¿realmente está bien, está mal? ¿Cómo es? Y me dijo algo que en ese momento no lo entendí, pero luego lo entendí, que cuando viajas solo te comprendes más las cosas
pasan por algo también y que bueno, que todo fluye. Y es verdad, o sea, yo al principio pues tenía ese un poco de miedo de irme y lanzarme a esa aventura, pero una vez que ya tomas ese primer paso, todo lo demás fluye y es que cualquier obstáculo o cualquier problema que te puedas encontrar, al final tú eres capaz de solucionarlo y es una de las grandes enseñanzas que aprendí de ese viaje y que te empodera, te da más confianza en ti misma porque cualquier problema que salga, tú sabes que lo vas a poder resolver y bueno, que no pasa nada también. Si algo no pasa como tú lo planeabas, pues al final te das cuenta de que fue por algo mejor. Entonces, es una gran enseñanza viajar solo porque te da muchas herramientas. Y sientes que las cosas tal cual como lo has ido planificando, así surgen. No, para nada. O sea, yo soy súper de planificar y para ese viaje eran 4 semanas, perdón, 8 semanas, 2 meses, y yo había como hecho un calendario de estos días voy a estar en tal sitio, este día en tal, este tal, y después voy a tal. Todo planificado para los 2 meses. Pero claro, después me di cuenta de que no es así. O sea, luego cuando tú estás en el lugar, pues surgen cosas que te cambian los planes. Por ejemplo, yo pensaba ir a Manchester y Liverpool y al final, pues le pregunté a unos mochileros que estaban en la estación de tren a dónde me recomendaban ir. Ellos me dijeron, bueno, hemos estado viajando estos últimos días por Escocia, te recomendamos que vayas a Inverness. Yo estaba en la estación de tren, el tren salía 20 minutos después y me subí, o sea, yo no tenía ni idea de ni dónde me iba, Wow. ni qué era eso, ni qué había allí, y luego me di cuenta de que cerca de Inverness está el lago Ness, que ni había pensado yo en ir y me gustó mucho. Entonces, muchas de esas cosas que pasaron por casualidad o por espontáneo o lo que sea, al final fueron las que más me gustaron. Entonces pienso que sí que es importante como saber a los sitios que quieres ir, planificar un poco, pero dejar libertad a la improvisación y al final es así también en el día a día. O sea, no solamente cuando viajas, puedes planificar un poco las cosas que quieres hacer, pero al final pues hay que dejar también que las cosas fluyan y que al final pase lo que tenga que pasar. No, y creo que también es como crear ese espacio en donde también tú le das lugar como a esa parte de ti que pienso yo que es como, bueno, es esa intuición que de cierta manera siempre te está guiando hacia donde tienes que dirigirte en la vida. Uno quizás desde lo racional puede tener todo muy claro, pero de cierta manera si confías, te das cuenta de que hay algo mucho más grande que tú que también te está guiando en quizás esos aprendizajes que son necesarios para esa evolución y ese crecimiento personal, ¿sí? Exacto. A mí ahorita me gustaría preguntarte, porque claro, existen también como muchas ideas, muchas creencias, incluso en cuanto a, bueno, nosotras como mujeres, el tener que viajar solas y que quizás es el exponernos, el quizás de repente estar un poco más susceptibles a, bueno, a pasar por cosas incómodas. No sé cuál ha sido tu experiencia, ¿sí? Yo pienso que igual también hay que informarse, también es importante también dependiendo de el país al que uno va. Yo no he viajado mucho, pero bueno, al conocerte y crear una amistad contigo, ha sido como también generar esa ilusión en mí, como de, bueno, atreverme más. He hecho muchos viajes en compañía. Algunos en el trayecto lo he hecho en solitario, incluso me gusta mucho desde que llegué acá a Portugal hacer como tiempos de retiro, ¿sí? Que es como que, bueno, viajo a un sitio por 3, 4 días y es como un proceso de introspección. Y yo creo que eso es uno de los componentes incluso beneficios que aporta el viajar solo, porque te da tiempo de, bueno, de ir más a tu ritmo, de saber de que, bueno, de que ante cualquier desafío también te da esa posibilidad de ver que puedes, ¿sí? Y bueno, también el transitar también la incomodidad ante esos problemas que puedan surgir, ¿sí? Entonces igual creo que aporta muchísimo, ¿sí? Entonces es como un mirar hacia adentro mientras exploras el afuera, ¿sí? Claro, claro, uno de los mayores temores es eso de viajar solo y que te pueda pasar algo, sobre todo también cuando eres mujer que viaja sola, porque bueno, a lo mejor te pueden pasar aún otras cosas más. Yo en ese primer viaje que hice sola, que estuve como más tiempo viajando y tal,
Y luego más adelante, la mayoría de las personas que he conocido que viajaban solas eran mujeres. O sea, no he conocido tantos hombres que viajasen solos, por lo menos yo personalmente no he conocido tantos. Siempre iban en pareja, en trío, lo que sea, pero la mayoría que conocía que viajaban solas eran mujeres. Y a ninguna les ha pasado nada mal, obviamente. No es que no pasen cosas, es que tienes que tener cuidado, tienes que saber por dónde meterte. Yo no viajaba mucho por Latinoamérica, tampoco lo he hecho sola. Sí que viajé un poco por República Dominicana, pero o sea, no viajaba así como por tantos países de Latinoamérica. Pero conozco amigas tengo amigas que ya lo han hecho y también me dicen que han viajado por tierra, que no les ha pasado nada, todo bien. Yo he viajado sobre todo en Europa y bueno, también últimamente en Australia, que lo hice sola y obviamente pues siempre teniendo cuidado, pero al final pues aunque son países que son bastante seguros, pues siempre puede pasar cualquier cosa por allí si te metes en algún lugar que no debería. Entonces todo haciéndolo siempre con sentido común, no metiéndome en lugares que no me parezcan buenos. También si una persona me da mala espina, pues alejarme de ella. Y también me he dado cuenta de que son muchas más las personas que están dispuestas a ayudarte, precisamente porque estás sola, que las personas que, que te quieran hacer mal. Entonces, yo en todos estos años, pues siempre he tenido a alguien que me ha ayudado y que, o sea, que han dado de todo por mí, que han sido súper generosos, solo porque estaba viajando sola. O porque a lo mejor, bueno, no sé, cualquier otra razón, pero sobre todo por eso y bueno, para ayudar. Entonces, es algo que no vemos en las noticias siempre vemos cosas malas y al Sí, final, pues, total. es todo lo contrario. Sí, por lo menos yo en mi viaje, que no fue un viaje de turismo, sino fue de migración y fue en Latinoamérica, que era recorrer 4 países, sí, por tierra. O sea, yo viajé sola y fue súper interesante y como tú lo dices, al final son más las personas que están dispuestas a ayudarte, ¿sí? Y ahí, o sea, no hubo un momento en que yo no me sintiera sostenida y en momentos en los que ocurrieron cosas que o sea, estaban fuera de lo que yo esperaba o de lo planificado. O sea, siempre encontré a alguien que me daba el soporte y la ayuda que yo requería en ese momento. Y ahí es cuando tú dices como, o sea, estamos siendo sostenidos. Eso no quiere decir que, bueno, como tú dices, como que, bueno, vamos a ciegas, pero es que hay algo dentro de ti que igual tú vas percibiendo, ¿sí? Y yo creo que eso también es parte de ese proceso de autoconocimiento, para poder discernir que sí y que no, ¿sí? Y que parte de quien tú eres, la energía que emanas, también va a influir en cómo se desenvuelve tu entorno, incluso las cosas que vives, ¿sí? Entonces también eso es una forma también de que lo externo también te invite a mirar y reflexionar sobre quién eres y quién estás siendo, y también buscar y crear la posibilidad de un cambio. Es interesante. Claro, claro, y además como estás, cuando estás viajando solo, si lo haces una semana, un mes, 2 meses, lo que sea, todo ese tiempo estás constantemente en eso, estás constantemente creciendo, estás constantemente confiando en ti, resolviendo las cosas que salgan, enfrentándote a lo que sea, conociendo gente que te inspira también. Entonces, por eso pienso que viajar solo es una de las formas de aprender, o sea, para crecer personalmente, incluso profesionalmente, si será falta, para crecer en todos los aspectos y de hacerlo también de una forma mucho más rápida, porque estás todos los días en ese plan, pues, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, también te da mucho de tolerancia, de ser más flexible, de abrirte más a otras posibilidades. Por ejemplo, bueno, yo cuando viajaba de Londres a Ámsterdam iba a tomar un ferry y claro, perdí el ferry porque no lo había reservado y ya no había más plazas. Entonces, claro, en ese momento me molesté muchísimo porque fue el primer momento del viaje que las cosas no iban a salir como yo pensaba, que no estaban saliendo como yo planeaba. Y claro, me tuve que quedar un día más en Londres, luego en vez de tomar el ferry por la noche como yo quería para ahorrar el tiempo de todo el viaje, lo tuve que tomar por el día, entonces fueron 14 horas en el ferry, más los trenes y tal, pero es como que perdí, entre comillas, 2 días. Pero claro,
Luego, cuando llegué a Amsterdam, me di cuenta de que había estado lloviendo los días anteriores, entonces también no hubiese podido aprovechar nada de tiempo allí. Entonces, al final, pues las cosas pasan por algo y bueno, que no pasa nada. Ya después de ese, cuando se me cambiaban los planes, pues ya no me molestaba, o sea, ya estaba como, bueno, está bien, ahora vamos a ver qué pasa o qué otra forma tenemos para hacerlo o lo que sea. Entonces, te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Y creo que también la actitud, ¿no? Por ejemplo, tú has recorrido más de 30 países, ¿ok? Que eso me parece súper interesante y fabuloso, pero me gustaría preguntarte de repente, si puedes ver un poco en perspectiva y desde lejos a esa Andrea que realizó su primer viaje, ¿sí? ¿Qué pudiese sacar o reflexionar, ¿sí? O incluso expresar en cuanto a aprendizajes de quién eras antes de ese primer viaje y quién eres ahora? Bueno, yo diría que antes, como decía hace un rato, era como mucho más dependiente y me preocupaba un poco más de lo que pudiese pensar la gente cuando me viese comiendo sola a un restaurante, por ejemplo, o yendo al cine sola o algo así. O el simple hecho de no compartirlo con alguien. Ahora pues ya estoy como mucho más tranquila, me siento mucho más libre, claro, tengo novio, tengo amigos, tengo familia con los que incluso viajar sola, o sea, viajar con ellos, pero aún así pues de vez en cuando me gusta viajar sola, aunque tenga con quién hacerlo, pues me gusta hacerlo sola, porque también es algo que tras ese viaje pues me di cuenta de que o sea, es como que tienes el tiempo para ti, para conocerte mucho más. Y yo, o sea, siento que antes de ese primer viaje quizás no me conocía tanto, porque uno siempre está rodeado como de la sociedad y estás un poco influenciado de tu entorno. En cambio, cuando estás viajando solo o sola, pues ya no tienes a nadie a tu alrededor que te puede influir un poco en tus decisiones y tú pues decides a dónde quieres ir, cuánto tiempo quieres estar allí, si te quieres ir pronto, si no quieres ir a ningún lado, si quieres estar con alguien, no quieres estar con alguien. Ahí como que te das cuenta de quién eres tú realmente. Y es cierto que después de ese viaje pues me conocí mucho más. Entonces, bueno, es eso, que cada vez que puedo pues me gusta volver a viajar sola. De hecho, el año pasado estuve un año en Australia viajando sola. Y lo otro también es que como que me hace también darme cuenta de muchas cosas sobre mí, pues. Entonces es algo que me gusta. Y lo otro también es que uno piensa que va a estar siempre solo, que te vas a sentir solo, pero no, o sea, empiezas primero a apreciar los momentos que estás contigo mismo, porque no estás solo, estás contigo. Y segundo, si un día quieres socializar con alguien, pues vas y conoces a alguien. O sea, yo cuando estaba viajando, que veía a otros que iban con la mochila, pues me acercaba y les preguntaba para dónde iban, qué iban a hacer y tal. Y nada, nos juntábamos y viajábamos ese día por esa ciudad, por ejemplo. Luego ya al final del día nos separábamos. O a veces eran ellos los que se me acercaban a mí y me preguntaban y tal. Entonces es eso, estás solo si quieres y cuando no quieres, pues te juntas con alguien. Entonces son muchas de las cosas que aprendí en ese viaje que me marcaron un antes y un después. También, bueno, aparte de lo de que ya o sea, puedo estar sola tranquilamente y que me conozco mucho más y todo eso, pues no sé, como que me ha cambiado un poco también la perspectiva de las cosas. Como decía antes, pues me ha hecho un poco más flexible, más tolerante, más abierta a los cambios y bueno, pues muchas, muchas, muchas más cosas. O sea, y creo que también aporta como mucha madurez, ¿sí? O sea, incluso ahorita acabas de comentarme algo como de que, bueno, tú te acercabas a estas personas o esas personas se acercaban a ti, simplemente compartían y ya luego había un momento en el que, bueno, cada uno tenía que seguir un camino diferente. Y es interesante. Y bueno, no sé si quizás lo quisieras compartir, porque sé que tú de repente ahorita estás en pareja, ¿cómo ha sido ese explorar y estar abierta de repente a, bueno, a viajar sola, quizás a estar un tiempo a distancia con tu pareja? Y sientes que eso quizás ha sido como un conflicto o en cambio también eso ha potenciado más la relación, qué es lo que ha podido traer para ti a nivel personal y a nivel de pareja. Creo que es interesante explorar ese tema porque a veces creemos que, bueno, estar en una relación es estar como que siempre ahí, pero también es como, bueno, son dos personas y cada uno tiene proyectos.
personales, profesionales, y qué importante también sentir que el otro puede apoyarte y tú puedes apoyar al otro y ser también impulsador, ¿sí? Ser impulso para ese crecimiento que esa persona requiere para poderse seguir expandiendo. Y creo que también es algo que también puede nutrir y afianzar más las relaciones, ¿sí? Claro, claro, sí. Primero que nada, hace falta mucha confianza y comprensión hacia la otra pareja, hacia la otra persona. Mi novio, él, o sea, me conoce, y bueno, yo lo conozco a él, pero me conoce desde hace mucho tiempo, e incluso antes de que saliésemos juntos, y él sabe cómo soy, sabe que a mí me encanta viajar, sabe que, o sea, que no puedo estar sin eso. Y él, pues él es más tranquilo, es más estar en casa, le gusta viajar, pero no tanto como a mí. Entonces, claro, obviamente, pues él no me va a cortar las alas y de que yo quiero seguir viajando y me dice, no, no, como ahora estamos juntos, pues no, te quedas aquí y ya está, no, o sea, él confía en mí, en que no va a pasar nada, yo confío en él también y al final pues cada uno también somos individuos. Es verdad que somos muy buen equipo, que nos queremos mucho y queremos estar siempre juntos, pero al mismo tiempo pues somos individuos y que los dos nos gustan algunas cosas que son diferentes, entonces nada, nos dejamos ser. Entonces yo ya había ido a República Dominicana 6 meses, que fue la primera vez que estuvimos tanto tiempo separados. Bueno, para empezar también nosotros empezamos a distancia, porque yo estaba en España, él estaba en Portugal, y nos vimos como unas pocas veces durante un año hasta que yo ya me vine para Portugal. Luego fue ese viaje para República Dominicana, que me fui 6 meses, fue la primera vez que estuvimos 6 meses separados. Y claro, al principio fue duro porque estás acostumbrado a estar con esa persona, a convivir todos los días con esa persona, pero claro, luego vas entendiendo que esa persona pues está haciendo algo por sí misma, para ella misma, para seguir creciendo, para cualquier, o sea, por ejemplo, que en ese momento era una experiencia también profesional, entonces, bueno, él lo entendió. Luego ahora me fui un año para Australia, que es mucho más tiempo, también se hizo difícil, pero lo mismo, o sea, él me decía, o sea, estoy triste porque no estás aquí, pero estoy feliz porque estás allá cumpliendo tus sueños. Entonces, al final es eso, confiar en uno en el otro y saber bueno, que también tenemos como un tiempo, 6 meses, un año, lo que sea, que vamos a volver luego. Eso también ayuda mucho, porque cuando estás a la distancia y no sabes cuándo puede ser que vuelvan a estar juntos, se hace más difícil. Y bueno, también que era por una razón, o sea, cada uno pues estaba haciendo lo suyo. Entonces, sí que yo pienso que nos ha ayudado, no es que voy a recomendar a todo el mundo, no, vive, date un tiempo a distancia, lo que sea, no, pero sí siento que nos ha ayudado porque, claro, cuando estás a distancia solo tienes la comunicación, solo puedes hablar, entonces nos ayudó mucho a comunicarnos mucho más, a aprender a contarnos cualquier cosa. Y es un camino, ¿no? El aprender a entablar esa comunicación, ¿sí? O sea, es algo que se tiene que cultivar. Al principio es un desafío. Sí, sí, sí. Sí, al principio cuesta, pero claro, luego te das cuenta de que bueno, o sea, a eso, hablarlo, comunicarlo, cualquier problema, cualquier miedo que tengas, es hablarlo y solucionarlo. Entonces, o sea, yo pienso que aunque es difícil, si lo quieres hacer, hay que hacerlo. Porque también otra cosa que yo pienso mucho es, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, en mi caso, que mi sueño de toda la vida era ir para Australia, desde que tengo uso de razón quería ir para Australia. Tú quieres hacer algo mucho y tienes una pareja, o sea, si tú no lo haces y o sea, sigues junto con esa pareja, a los años puede ser que le empieces a recriminar a esa persona que no hiciste algo que tú querías, tu sueño, por ejemplo, por estar con ella. Entonces, puede ser que la relación se resienta y que termine mal o lo que sea. Si tú no lo haces y a los años termina, te vas a sentir mal porque no lo hiciste por esa persona. Y entonces ahora ya no están juntos y de qué sirvió y tal, lo podrías haber hecho y ahora a lo mejor ya es muy tarde, lo que sea. Entonces pienso que es mejor hacerlo y si la relación es fuerte, pues va a durar. No, Entonces, y creo que, como tú lo dices, la comunicación, claro, ¿sí? El también poderle expresar al otro las necesidades que uno tiene. Por ejemplo, ok, yo siento que requiero hacer este viaje y este viaje no tiene ninguna otra intención. Y también es como, bueno, también el
creo que dentro de ese espacio se juega mucho el empezar a reconocer los miedos que puedan surgir en cada uno, ¿sí? Los miedos, las dudas, que también tienen a veces mucho que ver con el tema de la autoestima y son cosas que cada uno tiene que ir trabajando por separado y en conjunto para poder, o sea, crear una expansión dentro de todo ese proceso, pero al final es la comunicación, ¿sí? Exacto, sí. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha marcado? Mm, la verdad es que todos los viajes me han marcado mucho, pero diciendo, o sea, tres viajes que me han marcado y que como que me han diferenciado mucho, ha sido el primer viaje que hice sola, que fueron 2 meses viajando y conociendo gente que me inspiró y me motivó a hacer cosas o me dio ideas a hacer cosas. O bueno, yo sola pues también viajando me di cuenta de algunas cosas que podía implementar o que me ayudaron también, herramientas que adquirí, etcétera, etcétera. Luego también el viaje que hice en República Dominicana, que fueron 6 meses allí, con ONGs y todo eso, y todo también muy involucrado con la parte de sostenibilidad, de proyectos ecológicos, el mar y todo eso, que de allí fue, siento yo un poco que surgió lo del Safari Azul. Entonces, y también mi amor por los animales marinos y la conservación, todo eso. Y bueno, este último de Australia, que fue cumplir un gran sueño de mi vida, viajar por toda Australia, hacerlo sola, también allí superé mi miedo de conducir o manejar sola, porque yo tenía miedo de, bueno, todavía no es que lo haya súper superado, porque bueno, también escuchando uno de los tuyos anteriores del miedo, pues que hay que vivir con el miedo, pero ya por lo menos me siento mucho más confiante. Di casi que la vuelta a Australia en coche, Australia es más grande que Europa, entonces, y manejé yo sola, entonces sí, siento que superé mucho ese miedo. Y bueno, también fue un antes y un después para mí, pues porque antes pues no me hubiese imaginado yo conduciendo por allí, a pesar de que yo tenía como ese sueño de viajar por toda Australia y hacerlo en un coche y tal, yo, o sea, al mismo tiempo tenía el miedo de conducir y decía que no sabía cómo iba a ser cuando llegase a Australia, pero bueno, al final lo fui haciendo poco a poco y hasta que lo logré. Entonces siento que ese fue también otro viaje que me cambió mucho y también el hecho de algo que me fascinó de Australia son los animales. La gente o sea, le tiene un poco de miedo, pero a mí, o sea, me fascinó, o sea, poder salir de la ciudad y ver arañas gigantes, serpientes, canguros, koalas, casuarios, o sea, de todo tipo de animales. Entonces era como, bueno, quiero ver el canguro arborícola, que es o sea, es diferente al canguro, es uno que vive sí, en el bosque, pero en los árboles, en la copa de los árboles. Es diferente. Entonces, un amigo me mandaba un video, mira, mira este animal y tal. Y yo, ay, qué bien, ¿dónde vive? Ah, pero si está aquí cerca de donde yo estoy. Entonces fui a buscarlo, busqué en internet como lugares donde se podía ver y nada, me fui para allá, me fui como 2 o 3 días y me lo encontré como en algunos de esos lugares a los que fui. Entonces es alucinante, o sea, poder ir para allá como que estás en un safari, estás allí buscando los animalitos, los encuentras. O sea, yo estaba fascinada con eso de poder ir a buscar animales salvajes y tenerlos así como tan a la mano, pues tan accesibles. Qué Entonces, hermoso. me gusta mucho. Oye, Andrés, si alguien hoy nos está escuchando y quisiera como emprender esa aventura de atreverse a viajar solo, ¿qué recomendaciones básicas sientes que les pudiese servir? ¿Sí? ¿Qué pudieses recomendarle? Vale. O sea, yo primero diría quizás puede ser que tengas como ese miedo de no sé cómo va a salir todo, si siento que va a salir mal o lo que sea. Lo más difícil es dar el primer paso. Ya todo lo demás es mucho más fácil, ya todo lo demás va fluyendo, el miedo se te pasa. Entonces, lo importante es reservar ese viaje y no pensártelo mucho y ya está. Eso es como el primer paso. O sea, porque hay mucha gente que tiene miedo de viajar solo y yo más bien diría que son los que más deberían de hacerlo para que se les quite ese miedo porque al final, o sea, es todo bueno lo que aprendes de allí. Entonces,
reservar ese viaje e irte, no pensártelo mucho. Sí que está bien también, por otro lado, planificar un poco lo que vas a hacer, qué lugares quieres visitar, qué no te puede faltar, pero dejar tiempo para la improvisación, para que si conoces a alguien o si estando allí te recomiendan otra cosa, estar abierto a que pueda pasar cualquier otra cosa. Luego, pues, también tener cuidado con los lugares donde te vayas a meter, obviamente, pues, tener sentido de cómo, pero que no tiene por qué pasar nada malo. Y eso, básicamente es lanzarte, o sea, reserva ese viaje y ve, porque lo primero es ese paso, ya después de allí ya todo fluye. Genial. Oye, tú tienes un libro, ¿no? Que se Sí. llama Viajar en solitario. Me gustaría que de repente pudieses comentar un poco de ese libro y creo que también va a ser la iniciativa para estas personas que tienen ahora como esa curiosidad de, o que incluso siempre han tenido esa curiosidad por, oye, me gustaría hacer un viaje a solas, pero sé que es un desafío, me da miedo, quiero atreverme. Quizás este libro pueda ser ese gran impulsador a esa gran aventura, ¿sí? Sí, sí, el libro se llama Viajar en solitario, la aventura que cambiará tu vida, porque precisamente siento que viajar en solitario es como un temor que muchos tenemos, pero que será la aventura que cambiará tu vida por todos los aprendizajes que vas a adquirir de ese viaje. Entonces, en ese libro, pues yo cuento día tras día todo lo que viví en ese primer viaje de sola de 2 meses y también pues agrego algunas reflexiones que fui teniendo en el viaje, que fui aprendiendo. También consejos para aquellos que quieran viajar solos o quieran viajar por Europa. Son todas las ciudades que visité. Entonces, te puedes también hacer una idea de lo que te puedes encontrar allí. Y como tengo un blog de viajes al final de cada capítulo, que cada capítulo es una ciudad, ahí tengo un enlace, un QR para el blog, donde tengo también itinerarios de 3, 4, 5 días, lo que haga falta para esa ciudad. Entonces te puedes hacer una idea también de cuánto tiempo puedes estar allí, qué lugares visitar. Y o sea, mi motivación también para escribir este libro fue precisamente eso, como motivar a las personas a que viajen solas, que se dan cuenta de que es algo que les va a cambiar la vida, que van a aprender mucho de allí y que bueno, que es algo que merece la pena vivirlo también. Wow, me encanta. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? También conocer de esos proyectos que tienes actualmente. Quizás de seguro van a haber personas que puedan estar interesadas en ser parte de esos proyectos que tienes de viajar, que me encanta. O sea, a mí yo amo el mar, ahorita estoy en ese proceso de seguir transitando el miedo como a nadar, ¿sí? Siento que ya lo he ido superando, ese miedo siempre va a estar ahí, o sea, creo que el miedo simplemente se va a hacer cada vez más pequeño mientras uno se está dispuesto como a enfrentarlo y descubrir que, bueno, que detrás de ese enfrentar también está como toda esa expansión y esa sabiduría que uno va desarrollando internamente. Entonces, como que, bueno, en algún momento ya quiero empezar como a tomar clases de surf, como que me veo ya incluso buceando, o sea, como que yo te conocí, era como, wow, esto es lo que yo quiero hacer en algún momento y lo voy a hacer y ya tengo con quién. Sí, bueno, me pueden encontrar como La Mochila al Hombro, tanto en la página web, lamochilaalombro.com, en el Instagram, en TikTok, en Facebook, en donde sea. Y bueno, por allí me pueden escribir si están interesados en hacer el viaje, si también quieren como algunos consejos para viajar solos o lo que sea. El libro también lo pueden encontrar en Amazon, está tanto en físico como en ebook, o sea que no hay excusa también para leerlo. Y bueno, nada, que cualquier duda o lo que sea me pueden escribir, que yo encantada les respondo. Gracias, André. Yo feliz de estar. Qué interesante conversar contigo, sí. No sé si hay algo más que quieras compartir. Bueno, no, sería eso, como que animar a las personas a que viajen solas, que es algo que de verdad les va a cambiar la vida y que recuerden que es eso, que el miedo es antes, o sea, es para dar ese primer paso, que solamente hay que dar ese primer paso y ya después todo surge. Perfecto. Bueno, ya saben, a atreverse y permitirse esa aventura de viajar por lo menos en algún momento solo. O sea, yo creo que una vez que uno toma esa decisión de hacer un viaje solo,
o sea, quizás ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Sí, Cada sí, cierto tiempo también es permitirse esa aventura de, incluso a veces ni siquiera es como que tienes que viajar tan lejos, a veces claro, incluso viajar a una ciudad en la que estás y también ir paso a paso, es como ir recorriendo claro, cada desafío, quizás te cuesta o ves como muy complejo o imposible el viajar a un país solo, bueno, comienza con una ciudad en el país en el que estás y exacto, aventúrate con incluso a conocer la cultura, a conocer la gente, a conocer la comida, y eso también te va dando mucha información y te nutre, o sea, es que nutre de una forma impresionante. Así que bueno. Los que se dieron la oportunidad de llegar aquí hasta el final de este episodio, muchísimas gracias, ¿sí? Saben que, bueno, este espacio es para ustedes, para poder expandir, para poder incluso soltar cualquier creencia, resignificarlas y darse esa oportunidad, ¿sí? De poderse expandir, eso es lo más importante. Así que nada, si te gustó este episodio, si pensaste en alguien al escucharlo, no dudes en compartirlo, al igual que si sientes que esto te aportó, al igual que otros episodios del podcast, por favor, ayúdanos a que este mensaje se pueda seguir expandiendo, siguiendo, calificando, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y te hablo pronto.